Hoy en Chivas están completamente locos. En Cruz Azul el cambio que divide a toda la afición y en el América mandan a callar a los haters, papá. Andan con el ódiame más, nosotros nos lo merecemos y no sé cuántos cuentos más. Todo eso y muchas noticias más el día de hoy en Keri News. Vámonos con las noticias, papá. Y vamos a arrancar con Suave de las Tempestades. Ya es oficial también. Se juega el Playoff, my friend. LAFC contra las Águilas del América. Suave de las Tempestades, que va a tener que irse a meter a la casa del LAFC porque se va a jugar en el BMO Field, ahí en Los Ángeles, en el hogar de los Black and Gold. Y se jugará el 31 de mayo este partido, solamente uno. En ese juego se decide quién pasa al Mundial de Clubes, si el AVE o los Black and Gold. Y bueno, ellos no sabían nada de este partido, pero hoy que le preguntaron a André Jardine en la conferencia de prensa previa a la liguilla del fútbol mexicano, André Jardine dijo, bueno, ahora que ya es oficial, ya les puedo contar. Así que claramente ya estaban informados. Pero le preguntaron si se merecía o no el AVE de las Tempestades ir a este encuentro. André Jardine, feliz, decía, es un gran logro para el América, es una gran responsabilidad, estamos muy contentos en todos los niveles, estamos emocionados por la oportunidad, copiando un poquito lo que decía el press release de las Águilas del América, que decía que también estamos muy orgullosos de que nos den la oportunidad de ganarnos el boleto al Mundial de Clubes en la cancha. No tiene ni tantita vergüenza. Pero bueno, para los que son haters del AVE de las Tempestades y creen que no se merece el América ir al Mundial de Clubes, André Jardine tiene un mensajito para ustedes. La opinión que quiera, responde por cada uno por sus opiniones. Yo estando aquí, creo que siento el merecimiento en cada conquista muy fuerte de un grupo que trabajó mucho, que en muchos momentos sufrió bastante también con derrotas, con críticas, soportó, dio la vuelta. Y cada conquista tuve un sabor especial, ¿no? Sobre todo de sacrificios, de merecimiento, de unidad, de equipo. Entonces, esto no quita la libertad de cada uno tener su opinión, pero te digo de aquí adentro, el sentimiento es de mucho merecimiento, de que cada victoria fue a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, respeitando a todos los rivales. Cuando perdemos, sabemos dar el valor al rival. Incluso en la Conca Champions, que para mí jugamos también muy buenos dos duelos, pero no nos alcanzó eliminar Pachuca. Y en aquel momento mismo dei los parabéns y reconocí el mérito del rival pasando, pero no espero esto de los otros. Apenas así somos y cada uno sea como quiere ser. Recordó que en la Conca Champions no pudieron ganar, que los eliminó el Pachus, pero dice André Jardine que se lo merecen. Y pues ustedes pueden opinar lo que se les dé su gana. ¿Cómo la ven? El AVE de las Tempestades. Ojo, que andan creciditos y todavía no están en el Mundial de Clubes. Tienen que ir a ganarle al LAFC en su casa. No vayan después a regar el tepache estas Águilas de la América con tanto show y cosa que están haciendo y vayan a perder contra el LAFC. Sergio Ramos, parece que ya está casi listo, muchachos. Ahora sí, ya empieza a haber emoción. Va a ser miércoles de Ramos o una cosa así, porque parece que estará listo para jugar frente al Toluca en, pues ya, la liguilla del fútbol mexicano, la fiesta grande, papá.
va a estar listo para este duelo frente a los Diablos Rojos del Toluca. La ida se juega en Monterrey porque son de los peores clasificados. La vuelta se jugará el sábado en el Nemesio 10. Desde la ida, en su casa y con su gente, Rayados de Monterrey ya podrá contar con el Español. Hoy, lunes, bueno, ayer lunes más bien, ya empezó a hacer ahí algunos toques en la cancha y hoy martes ya entrenó con el resto del equipo. Así que está listo. Mañana estará jugando Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey, querido, frente al Toluca. Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Está completamente loco el equipo, está desquiciado. Y espérense, esto no es, bueno, esto es una de las razones, pero después vienen más cosas más adelante en el video sobre posibles fichajes, lo que están buscando y lo que creen que va a pasar. Para empezar, va a haber junta con Domenech, ya se los había dicho desde hace un par de videos. Esta semana, junta clave con Domenech. Van a estar ahí Amauri, Domenech, Manso y Mier. Toda la plana alta de las Chivas y obviamente el entrenador español. Y dicen que también va a estar Chichadeus. Porque Amauri Vergara está necio. Chicha no solo se queda obligado a cumplir su contrato. Amauri quiere que Chicha se quede y que juegue. Porque no le parece tampoco, no le parece que se vaya a ir. Y no le parece que se quede a nomás estar dando frases motivacionales ahí después de los partidos o jugando en sus streams o en la Kings League. Entonces van a tener esa junta. Para Domenech o para cualquier otro entrenador que pueda llegar a las Chivas, digo, ahorita es Domenech, pero espérense. Si no se acepta la condición de que Chicharito esté y pues sea tomado en cuenta, obviamente dependiendo de sus condiciones y pues tratando de darle la mayor cantidad de minutos posibles dentro de lo que pueda dar Chicharito, si no se acepta esta condición, el entrenador no podrá tener el puesto ahí en las Chivas. Así que Domenech Torrent tiene una decisión importante. ¿Le piensan cumplir todos los demás caprichos y peticiones al español? Pero Amauri a cambio quiere que le cumplan el capricho de que se quede Chicharito y de que desquite el sueldo y no esté nomás ahí juntando pelusa y telarañas en la banca del rebaño sagrado. Muchachos, suscríbanse. Todas las noticias del fútbol, todos los días, échenme la mano. Aquí estamos cotorreando diario, así que ya suscríbete porque cada vez que uno de ustedes se suscribe y sobre todo cada vez que uno de ustedes le da like aquí abajo, le ayudan un montón a mis videos y a este canal a seguir creciendo. Así que échenme la manopla, tírenme paro ahí, así como yo les tiro las noticias todos los días. Y vámonos con las cortitas internacionales. Hato, jugador del Ajax, Jorriel Hato, podría convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Los merengues están trabajando a marchas forzadas para juntar refuerzos antes de que arranque el próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos. Ya están dispuestos incluso a pagar 500,000 euros para que Trent Alexander-Arnold llegue antes de que venza su contrato con el Liverpool. Ahora Jorriel Hato está en la mira para seguir reforzándose en la lateral izquierda, porque ya la lateral derecha ya está. Pero ahora falta la lateral izquierda y después les falta por lo menos un central y después les falta por lo menos un 8. Y pues ya que estamos ahí van a necesitar quizá otro extremo que acepte ser banca porque Rodrigo ya se quiere ir. Entonces necesitan parchar muchos huequitos en el Madrid. Y está complicado el asunto, muchachos. Llegó el Al Hilal. Hablaron con el Manchester United y le dijeron queremos comprar a Bruno Fernández. Hablaron con el entorno de Bruno Fernández y le dijeron queremos llevarte a Saudi, convertirte en la nueva gran estrella de la liga. Hoy en la mañana el Manchester United dijo que Bruno Fernández es intransferible, que no importa, no sale. Pero a los saudis cuando les dices que no, ellos no escuchan no. Es una cosa rara en la traducción. O sea, uno en español, en inglés, en francés, dices no. Y el saudí no escucha no, lo que escucha es más dinero. Más dinero.
Entonces cada que le dices no, él está escuchando más dinero. Y pues ya regresaron con más dinero, papá. Dicen que va a hacer, no revelaron las cifras de lo que le van a ofrecer al Manchester United, pero les dije lo que reportan en Inglaterra. Ben Jacobs, además, que es un periodista bastante serio, es que va a ser la oferta más ridícula que hemos visto en la historia de la Premier League. O sea, va a ser una cantidad de dinero estúpida, mal. Y también ya hablaron con el entorno de Bruno Fernández y le han ofrecido un contrato de 3 años en Saudi, a cambio de 100 millones de euros de salario por temporada, papá. Una cosa... ¡Puah! Hay tantos ceros en toda esta operación que me empieza a doler la cabeza, muchachos. Se me va a salir sangre de la nariz de tantos ceros que no caben en mi cabeza. Ridículo. La oferta más grande que se ha visto en la historia de la Premier League. 3 años de contrato a Bruno Fernández, 100 millones de euros por cada uno de esos años. Según el Manchester es intransferible. Vamos a ver si es cierto que es intransferible, porque ya con tantos ceros, papá, no, hombre, hasta yo voy y lo cargo hasta Saudi, ahí al estadio del Al Hilal. Ya está decidido, es un hecho confirmado por todos lados. Joao Félix se va del Milan al terminar la temporada y con él se va su compatriota Sergio Conceição. Los dos estarán fuera del cuadro rosonero, uno se devuelve al Chelsea y ya pues después es bronca de ellos a ver qué hacen con su futuro, y el otro quedará en las filas del desempleo porque no la armó como entrenador del Milan, papá. Y ojito, parece que Saudi también está tocando la puerta del Aston Villa fuerte, con el maletín de dinero. Se quieren llevar al Dibu Martínez, lo quieren hacer otra de esas figuras en la Liga Saudí. El Dibu Martínez, pues ese argentino, a diferencia de muchos otros, a él sí le gusta comer 3 veces al día y caro. Y estaría interesado en un movimiento a la Liga Saudí porque también le ofrecerían un contrato con una cantidad de dinero que nunca nadie en Europa se la va a pagar. Así que podría salir, y es por eso que el Aston Villa está sondeando ya al portero suplente del Real Madrid, Andriy Lunin, el ucraniano, para que pudiera convertirse en el relevo del Dibu Martínez en caso de que salga a la Liga de Arabia Saudí en el próximo mercado de fichajes. Ya se empieza a mover por todos lados. Y bueno, en el Chelsea tienen una creatividad financiera que es una locura. Llegó Moisés Caicedo, le dieron un contrato por 9 años con opción a uno más, obviamente para ir amortizando lo que le pagaron al Brighton y que no violaran el fair play financiero. Pero bueno, después de todo eso, ha jugado súper bien esta temporada y el Chelsea lo piensa renovar otra vez para darle un jugosito aumento de sueldo, y yo creo que alargar todavía más ese contrato, al paso que va a firmar por toda su vida Moisés Caicedo. Y bueno, no sé, es un poco todo raro lo que pasa en el Chelsea. Solo quería decirlo porque es muy raro lo que pasa en el Chelsea. Y ustedes, muchachos, espero que hayan visto esta película, este cine, esta cosa maravillosa. No me refiero a Brian Rodríguez. Estoy viendo el partido del Barça contra el Milan. De perder 2-0 a ganar 3-2, lo empató el Inter en el último minuto y acaban de meter en los tiempos extra el 4-3, papá. Es la mejor serie que yo he visto de Champions o de cualquier otra competencia del fútbol en muchísimos años. ¡Qué par de partidos! ¡Qué maldita locura! ¡Oh! Y golazo tras golazo, tras golazo, tras golazo. Están enloquecidos allá en Milano, el Inter ganando 4-3. No se va a quedar así, así que mientras está esto, van ganando 4-3. Brian Rodríguez. Ojito que Martín Anselmi piensa hacer de las suyas muy pronto. Ya se confirmó en Portugal que no lo van a sacar del Porto.
se queda con los Dragones la próxima temporada y más allá de eso, este verano va a poder armar la plantilla a su antojo y quiere pescar en la Liga MX, según le había prometido a Charly Rodríguez y a Eric Lira. Oye, si no renuevas, te llevo, no sé qué, no sé cuánto. Pero parece que el primer movimiento que realmente intentaría, al menos de acuerdo con el Diario Universal, es el de Brian Rodríguez. Tiene ganas de robarle al ave de las tempestades. Un ave de las tempestades que va a perder muchísimos jugadores, ya sea por viejos, ya sea por malos o ya sea porque quieren dar el salto al fútbol europeo. Así que van a tener que estar muy al pendiente. Brian Rodríguez es de estos jugadores que está desesperado por dar el salto. Más allá de lo de Martín Anselmi, acuérdense que la Fiorentina está ahí interesado todavía. No metieron la oferta final en el mercado anterior, pero ya en esta podrían hacer o intentar el fichaje de Brian Rodríguez. Así que le empiezan a salir cada vez más novias al rachito uruguayo. Y en América empiezan a temblar porque van a tener que conseguir un montón de jugadores este verano. ¡Cambio! Que causa división en Cruz Azul, muchachos. Unos aman el cambio, otros lo odian. Porque esta sería la nueva camiseta de su máquina celeste de la Cruz Azul, con un montón de cruces azules, precisamente, en el grabado del pecho. Unas crucecitas un poquito más claras, unas un poquito más oscuras, vivos en el torso en color rojo, que es la parte como fresh de las camisetas de fútbol, para que te entre el airecito y no te dé mucho calor, y un par de líneas rojas y blancas en las mangas, mismo que va a traer en el cuello, que va a ser como en B, así grandota. La marca será de Pirma Brasil. Se está haciendo cada vez más fuerte el rumor de que Cruz Azul tendrá este nuevo uniforme y este nuevo diseño polémico de Pirma. Está dividiendo a la afición, muchachos. Para empezar, porque es de Pirma. O sea, ya de entrada ahí hay gente que no está feliz. Después hay quienes dicen que está preciosa. Hay quienes dicen que está horrible. A mí, la neta, me parece que está bonita. Después es un poco raro que traiga ahí el cemento Cruz Azul y el Novibet, pero de eso, pues, ahí el que paga manda y pues van a poner lo que tengan que poner. Pero la camiseta parece estar bastante chula. Así que, a ver, fans de Cruz Azul que están aquí en Keri News, ¿les gusta o no les gusta? ¿Quieren este cambio o prefieren la camiseta que tienen ahora? Que además es Yoma. Así que díganme aquí abajo en los comentarios. Y ya para acabar, muchachos, lo de las Chivas. Están desatados, completamente locos. Pero toda la gente que cubre a las Chivas, más que las Chivas. O sea, ahora resulta que las Chivas quieren a todo el mundo. Ya están negociando por Richie Ledesma, ese sí se está haciendo y parece que se va a hacer ya. Están tratando de mantener al Piojo Alvarado, porque no quieren que se les vaya. Están tratando de ver qué diablos hacer con Mozo, el Nene Beltrán, dónde acomodar a Luis Romo, etcétera, etcétera. Pero la prensa está desatada con que Chivas ya está negociando por este, y por este otro, y por aquel otro. Y de pronto dices, o sea, todo bien. Pero como de dónde va a sacar Chivas para tanto fichaje. Si además a Mauri no le gusta eso de ponerle. Hay peticiones explícitas de Domenech Torrent, que son 3 chavos del Atlético de San Luis, que esos les saldrían baratos. Pero ahora, pues bueno, ya están, según, negociando otra vez por Orbelín, que saldría, si pagan la cláusula, en 8 millones de euros, 10 millones de dólares. O sea, ahí van 10. Ahora, el Diario Universal dice, no, también van por Diego Lainez. Le costó una lana a los Tigres, como 8 millones. Además, Lainez, como reconvertido en lateral, está jugando súper bien con los Tigres, está en un nivel, es figura clave del cuadro universitario. Los Tigres no son vendedores, así que no. Y si se lo quieren sacar a Tigres, ¿cuánto le creen que les va a costar? ¿12, 15? Póngale, 25 millones de ahí. Luego, también que van por Jonathan Gómez, el lateral, jovencito.
mexicoamericano que estaba en la Real Sociedad B, ahora se fue al PAOK de Atenas, ahí pues no ha pasado mucho tampoco con él. Ese es otra opción que estaría manejando Chivas. Ese, por ejemplo, es más real que pueda pasar porque pues, no la está pasando bien en el PAOK. En la Real Sociedad B empezó bien y después se desinfló. Y pónganle ustedes que a lo mejor ese sí pueden traérselo baratito, decirle, mira, acá relanzas tu carrera, papá, tú tranquilo y nosotros nerviosos y tal. Pero ya de pronto están sacando con que no, y este otro, y también van a convencer a aquel y a tal cual. O sea, yo creo que sí va a haber un par de fichajes importantes. Uno de ellos es el de Richard Ledesma, que va a pasar en gran medida porque no le va a costar a las Chivas. Pero más allá de eso, muchachos, no sé si van a llegar todas estas figuras que ahora están poniendo en el humo en todas las noticias, pues casi diario. Chivas vende, la neta. A mí me gusta tundirlos, la neta. Pero parece que como está tratando de hacer las cosas esta nueva organigrama que dejaron ahí, parece que las están tratando de hacer con más sentido. Y que no van a ir a gastar y gastar y gastar nomás a lo tonto. Van a primero tratar de amarrar al entrenador y después ver qué es lo que el entrenador quiere. Y después ya ver qué más fichajes, además del de Richard Ledesma. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias. Pícale ahí abajo, suscríbete, regálame un like antes de que te vayas. Y acuérdate que yo te veo mañana con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!